Buenas tardes, casi noche a todos mis amigos. Aquí un jueves más, ¿verdad? Para compartir la palabra del día. Siempre o cojo durante la mañana o durante la tarde, ¿verdad? Para continuar de lo que estamos hablando acerca de cómo Cristo funciona en nuestro espíritu, ¿verdad? Y cómo se expresa en el mundo espiritual hacia otras personas. Y hoy día vamos a compartir en formas el significado espiritual de los días de Dios. En Génesis vamos a comenzar hoy, ¿verdad? Terminando parte del tercer día y comenzando el cuarto día, ¿verdad? Y explicando cuál es el significado espiritual en nosotros de los días de Dios. Y vamos a Génesis, el capítulo 1. Vamos a leer de los versículos del 11 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Después dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierba que produzca su semilla, hierba que produzca su semilla, según su género, y árboles frutales que produzcan fruto sobre la tierra según su género, cuya capacidad de reproducción esté en él. Y así fue. Entonces produjo la tierra vegetación, hierba que produce semilla, según su género, y árboles que producen fruto con su capacidad de reproducción en el género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana el tercer día. Luego dijo Dios: haya luminares en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan para señales, para las estaciones, para los días y para los años. También sirvan por luminarias en la expansión de los cielos para iluminar la tierra. Y así fue. Después hizo Dios dos grandes luminares, el luminar mayor para que dominara durante el día, y el luminar menor para que dominara durante la noche. También hizo las estrellas. Luego los puso Dios en la expansión de los cielos para que iluminaran la tierra, para que dominaran durante el día y durante la noche, y para que separaran la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana el cuarto día. Quiero que veamos que, fíjese que estamos hablando de cómo Dios va separando el ámbito espiritual entre las tinieblas y la luz. Y vimos, ¿verdad?, cómo Dios va expresando cómo se manifiestan las tinieblas y la luz hacia todos los seres que Él va creando, desde los seres celestiales hasta lo que va a hacer en los seres humanos. Entonces, en el tercer día comenzamos a ver cómo Dios comienza a expresar a través de la creación el significado espiritual de nosotros como árboles, de los hombres, de los espíritus, de toda la creación. Y note que el Señor
va dando una explicación, de modo que nosotros vayamos conociendo los principios que son importantes para Dios. En este caso, hablándonos de la vida espiritual, comienza a expresarnos que Dios desea y Dios anhela que cada árbol, ¿verdad?, dé fruto según su género. Y es importante y es determinante nosotros poder entender esto en un significado espiritual de cómo Dios desea y anhela que los seres humanos den a luz la naturaleza espiritual de Cristo. Note que estamos hablando acerca de cómo Cristo funciona desde nuestro interior. Entonces, nosotros necesitamos entender cómo Dios quiere que nosotros funcionemos en esa naturaleza espiritual de Dios, en una naturaleza renacida en Dios. Así también, fíjese que Dios puso a los seres humanos que a través de ellos se puede expresar tanto la naturaleza de Dios como la naturaleza de las tinieblas o la naturaleza de la serpiente. Y es así que Dios va dando a entender cómo tanto las tinieblas y la luz iban a expresarse a través de los hombres, iban a expresarse a través de los espíritus que Dios va creando. Pero es preciso entender que esto comienza desde el ámbito espiritual. Sabemos que hay unos seres que le responden a Dios y a la luz. Y sabemos que las tinieblas, hay unos seres también espirituales que le responden a las tinieblas, ¿verdad?, y al enemigo de Dios. Entonces es necesario y es un requisito poder entender lo que el Señor quiere decirnos en este ámbito para que cada árbol pueda dar el fruto y pueda identificar qué tipo de fruto va a dar y cómo nosotros podemos crecer y tanto en el orden de Dios como en el orden de las tinieblas, ambos seres, ¿verdad?, ambos seres humanos, tanto los que crecen en Dios como los que crecen en las tinieblas, tienen ¿cómo podemos llamar? Tienen una expresión de los ámbitos a los cuales ellos representan. Es así también que desde el ámbito espiritual entendemos que los seres de las tinieblas van expresando, y esto lo vamos a ir viendo más adelante, existe un ámbito, un jardín, un lugar que representa a Dios, pero también existe en las Escrituras un ámbito, una ciudad, un lugar que representa las tinieblas, que representa, es como decir, algo que ellos quieren construir y edificar. Tanto Dios en la tierra quiere edificar algo, pero también las tinieblas quieren edificar algo. Entonces es necesario entender que Dios desde el principio, desde los 7 días de la creación, va dando luz, va dando conocimiento espiritual, entendimiento acerca de hacia dónde van las tinieblas y hacia dónde va la luz. Entonces, es necesario que nosotros entendamos que cuando la Escritura nos dice que vio Dios que era bueno, ahí la expresión que era bueno en el original representa que Dios vio que todo cumplía su función. Porque entonces alguien me podría preguntar y después, pero ¿cómo a Dios le va a estar bueno, ¿verdad?, que los seres de maldad o los seres oscuros expresen su naturaleza? No, representa esta expresión cuando dice vio Dios que era bueno. Esto lo que significa es que Dios vio que todo cumplía su función, es decir,
tanto las tinieblas cumplen su función como la luz cumple su función. Y usted puede decir, pero ¿por qué Dios no los destruía desde el principio? Porque el plan de Dios de su salvación ya estaba predeterminado desde antes, dice la Escritura, de la fundación del mundo. Es decir, ya Dios había fijado desde la eternidad cuando el tiempo propicio. Entonces ahora vamos entendiendo por qué lo que Dios va haciendo el tercer día, lo siguiente que nos va diciendo es que haya luminares en la expansión de los cielos. Es decir, Dios determinó que a través de los seres que Él está creando, tanto aquellos que se volvieron tinieblas, porque esto es importante volverlo a aclarar, aunque lo hemos discutido y dicho antes, que Dios no hizo seres de tinieblas. Los seres de tinieblas se volvieron a las tinieblas, pero Dios a todos los hizo seres de luz. ¿Me está entendiendo? En la creación que está narrando los 7 días de la creación es más bien una restauración que Dios está haciendo acá en el ámbito de lo visible, de lo que en realidad ha ocurrido, pero la Escritura en sí, en detalles, no nos dice paso por paso y exactamente todas las cosas que ocurrieron, de cómo estos seres se tornaron, ¿verdad?, de las tinieblas. Sí nos los menciona, pero no explica detalladamente este suceso a nivel de detalles, ¿verdad?, paso por paso, como nos lo explica en el ámbito de la creación. Y entonces es necesario entender por qué las Escrituras mismas nos van revelando que Dios anhela que los seres humanos puedan comprender mejor lo que Dios está haciendo en el ámbito de luz y cómo Dios quiere traernos de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, la Escritura nos está narrando en lo espiritual lo más importante que Dios va haciendo en el hombre para acercarlo y para que el hombre cumpla su propósito completo en Cristo. Entonces nosotros es necesario que entendamos que en este tercer día lo que Dios nos está diciendo es que todos los seres, tanto los de las tinieblas como de luz, son luminares en el ámbito espiritual, en la expansión de los cielos. Por eso nos dice esta palabra que en la versión Peshitta nos dice que es el firmamento, pero la palabra original desde el arameo nos revela que es la raquia, y la raquia es el mundo espiritual. Es de eso que nos está hablando la Escritura. Lo que Dios llamó cielos es al ámbito del mundo espiritual, no del aspecto material del cielo, sino que el aspecto material es más bien solamente para que nosotros entendamos la ubicación de donde toda la actividad espiritual se va dando, ¿verdad?, desde ese lugar hasta el mundo espiritual de los seres humanos. Es decir, Dios quería que nosotros entendiéramos que todos los espíritus, tanto de luz como de tinieblas, operan hacia los seres humanos para llevarlos a la luz o a las tinieblas. Y en este aspecto, entonces, entendemos que todo lo del ámbito el ámbito ve para señales, dice la Escritura. Todo lo del ámbito espiritual lo recibimos a través de señales. Y las señales, escúcheme bien, para estaciones. Esto es todo lo que nosotros hablamos en forma, cuando nosotros hablamos de temporadas proféticas, cuando nosotros hablamos de todo lo que los judíos
tuvieron como sus fiestas. Las fiestas del Señor en realidad son representaciones de las estaciones espirituales o de las temporadas proféticas que Dios utiliza para manifestarse a los seres humanos. Es decir, hay estaciones, hay temporadas espirituales las cuales Dios ha predeterminado. Fíjese que esto es un discurso apostólico que también se da en el libro de los Hechos, que Dios ha prefijado los límites de su habitación. ¿Me entiende? Dios ha prefijado los límites de su habitación, es decir, Dios de antemano ha puesto unas fechas en el ámbito eterno que vienen a ser tiempos en el ámbito cronológico, pero solo Dios lo va revelando a las personas espirituales, a las personas que en realidad comienzan a tener una fusión con Cristo en el ámbito espiritual, y a esas personas que comienzan a tener una fusión con Cristo en el ámbito espiritual es que Dios comienza a revelarle sus temporadas espirituales o temporadas proféticas en las cuales Él ha prefijado momentos para manifestarse. De eso se trata. Bueno, volvemos aquí. Estábamos hablando que es el Señor el que nos da esos momentos en los cuales Él se revela a nosotros, y por eso fue que el Señor desde siempre, desde antes de aparecer Cristo, Él eligió esas personas que fueron sensibles en el ámbito espiritual para Él poder revelarse a ellos. Note que todo esto nos habla de cómo funciona Cristo en sí. Fíjese que esta era la intención del Espíritu, era que Cristo pudiera funcionar con nosotros en la misma manera en la que Él se manifestó a los patriarcas, a los profetas, a sus hombres, pero dándonos a entender que en realidad la intención del Espíritu era buscar esas personas que fueran sensibles en el ámbito espiritual, que se pudieran fusionar en uno, en la raquia, en lo que estamos hablando, en el mundo espiritual, en el ámbito celeste. Entonces, fíjese que de esto es que nos está hablando lo que Dios está haciendo en el tercer día, de que haya luminares en la expansión de los cielos. Por eso Cristo dijo, mire, ustedes son luminares en el mundo por medio de los cuales resplandecéis. ¿Me entiende? Y la generación maligna y perversa no va a poder con ustedes. Es decir, nosotros tenemos que entender que todo lo que Cristo habló cuando nos dice las puertas, ¿dónde es que las puertas del Hades se iban a manifestar? También en personas, pero luminares de las tinieblas, y hay luminares de Dios. ¿Me entiende? Las puertas del infierno, es decir, los luminares del ámbito de las tinieblas, no iban a poder con los luminares de Dios. ¿Me entiende? Entonces, en este ámbito nosotros podemos entender cuando las Escrituras nos hablan también de que cómo las estrellas peleaban a favor del pueblo de Dios. De esto se nos habla, de esto se nos está hablando, que tanto los seres de tinieblas con los seres de luz han estado en una batalla a través de hombres, siempre en la tierra. Es decir, lo que está pasando en el ámbito espiritual está pasando en el ámbito de las ideas, en el ámbito de las mentes, en el ámbito de los entendimientos de las personas. En sí, los principios de Dios son los que van a gobernar la mente y los corazones de las personas, o si son, los conocimientos ocultos de la serpiente los que van a dominar las mentes y espíritus de las personas. De esto se trata. Esto es lo que el Señor nos
va ubicando a través de los días de restauración, los 7 días de Génesis son un ámbito profético y un ámbito espiritual, lo que Dios nos está hablando y el significado de lo que Dios nos está hablando. Entonces, note que por eso los luminares iban a servir como señales para las estaciones. Es decir, fíjese que note algo, o sea, Dios no determinó los tiempos de Él separados de su pueblo, de las personas que Él señaló para que se convirtieran en árboles de justicia. Es decir, el propósito de Cristo, el propósito de Dios revelado por medio de la iglesia es que Dios espiritualmente pudiera escoger un pueblo en el cual Dios pudiera comunicarse con ellos en el ámbito espiritual y revelarles sus secretos y revelarles su conocimiento para que ellos pudieran poner por obra ese conocimiento y ese conocimiento trayera las manifestaciones de su presencia como generación. Es decir, Dios, más allá de estar interesado solamente en individuos, Dios estaba interesado en generaciones. Dios estaba interesado en colectivamente. Por eso la escritura, y otra vez son principios que yo los vuelvo a recalcar para que usted, por eso cuando el Señor enseñó a sus discípulos, cuando sus discípulos le preguntaron, Señor, enséñanos a orar, y el Señor comienza a citarle, porque déjeme decirle, la oración del Padre Nuestro era una oración conocida desde antiguo por el pueblo judío, pero el Señor, fíjese que le establece cuál era el fundamento del plan de Dios desde las edades, desde antes, para decirle, mire, cuando ustedes oren así, de esta manera, así es que Dios quiere traer el tuyo, dice el final de esta oración, dice, tuyo es el reino, el poder y la gloria. En el original dice, por las edades de las edades. Es decir, Dios tiene prefijado su poder, su reino y su gloria en cada edad, en cada generación de los hombres. Dios ha prefijado una manifestación generacional. Por eso el plan y el propósito y la obra de Cristo es generacional. Dios no está interesado como nosotros en eventos. Dios está interesado en que Él se vaya revelando poco a poco, aumentando su conocimiento, su revelación de Él mismo a través de las generaciones. Dios estableció esto y esto está. Por eso es que aquí, en este día, en el tercer día, nos dice que entonces todo lo que el Señor hizo según su género y entrado el cuarto día era que nosotros pudiésemos en otras palabras, descubrir las estaciones espirituales, descubrir los días de Dios. Días son figuras en la Escritura cuando la Biblia nos habla a nosotros de los días de Dios, se refiere a los tiempos donde Dios se revela con su luz. Por esos días, en Dios hay días porque en Dios no hay noches. Por eso Génesis nos dice fue la tarde y la mañana. No nos dice fue la noche y la mañana, fue la tarde y la mañana. Estos días, estos 7 días en Génesis son días espirituales, son momentos proféticos, son estaciones divinas, son temporadas espirituales que Dios estaba revelando al hombre por medio de estos 7 días, una restauración total para que los hombres entendiéramos que en Dios, amado, hay revelación.
En Dios hay conocimiento que Dios nos va dando para llevar a las generaciones a los límites de su habitación, a los tiempos que Él ha planificado manifestarse sobre la faz de la tierra. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, podemos entender los días de Dios, podemos entender los años de Dios, podemos entender las estaciones de Dios. Entonces, además de esto, nos dice, también sirvan por luminarias en la expansión de los cielos para iluminar la tierra. Por esto es que estamos llegando a lo que estamos explicando. Es decir, Dios no solamente quería que nosotros recibiéramos esa revelación y entendiéramos sus caminos, sino que en el momento en que yo tomo la revelación de Dios y la expreso y la hago parte para que otros se sirvan de ese conocimiento, para que otros sean parte, para que otros se les abra el coco espiritualmente, ¿me entiende? Para que se les abran sus ojos espirituales. Entonces yo estoy siendo parte del amor de Dios. Usted tiene que entender que cuando la Escritura nos habla a nosotros de cuando Dios como Padre envió a su Hijo, de esto se trataba. Envió a su Hijo para revelar su propósito, para revelar su verdad. Entonces, usted tiene que entender la palabra amor en las Escrituras como la expresión de la verdad de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Es decir, Dios reveló algo. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios está basado en lo que Él revela de sí mismo. Es decir, Dios no tomó como si fuera un conocimiento egoísta y lo ocultó de nosotros para que nosotros no lo supiéramos. No, Dios reveló a su Hijo. En este sentido, cuando Cristo se revela, o sea, no es solamente el milagro de su nacimiento, no nos está hablando de eso las Escrituras. Las Escrituras nos está hablando de que Él entregó su verdad a través de su Hijo Jesucristo para que fuera conocida en la tierra. Ahí se expresó el amor de Dios, en el envío de la verdad. ¿Me entiende? Por eso Cristo dijo, yo soy la verdad. O sea, la verdad no es el conocimiento que estaba solamente en la mente de Cristo. No, la verdad es la revelación. Cuando Cristo tomó ese conocimiento de Dios revelado y nos los entregó a nosotros. ¿Me entiende? De tal manera Dios, y ya hemos explicado anteriormente qué mundo Él estaba hablando. Él no estaba hablando el mundo como estaba. El mundo que Él amó con el hombre fue el mundo que Él creó antes de que el hombre muriera espiritualmente. Ese mundo es que está hablando. Él amó el jardín del Edén. Por eso utilizó por medio de su Hijo Jesucristo a devolvernos a ese mundo. De eso estaba hablando. De tal manera amó Dios a ese mundo, a ese Edén que se había perdido, que entonces Él quiso restaurarlo dentro de nosotros. Eso fue lo que Él quiso restaurar. No es solamente nosotros que mejorar, no. Él quiso poner su vida dentro de nosotros. Porque Él sabía que con nuestra propia vida nosotros no podíamos funcionar. Solamente con la vida de Dios era que nosotros en esta vida podíamos vencer y ser más que vencedores. Entonces la vida que Él amó, el mundo que Él amó, era el mundo en el cual nosotros en nuestras mentes y en nuestros corazones nos conectamos con Dios.
Pero eso no fue una iniciativa nuestra, eso fue traído a través de Jesucristo. Jesucristo nos conectó a esa espiritualidad, por decir que era la espiritualidad verdadera de Dios, la espiritualidad que en realidad nos conecta con el Padre. Solamente esa espiritualidad vino a través de Cristo. De eso es lo que nos está hablando las Escrituras. Y por eso Dios sirve a través de nosotros como no solo, fíjese, luminares es lo que Dios te revela a ti, pero cuando Dios te hace luminaria es cuando su revelación sale a través de ti para iluminar el camino de otros. De eso se trata. Somos luminares para ser luminarias. ¿Me entiendes? Necesitamos ser luminares para que Dios nos lleve a ser luminarias. De eso se trata. Entonces, como luminarias, podamos servir en la expansión de los cielos para iluminar la tierra, para iluminar los que están en oscuridad. Por eso Dios, que fue el que dio a Cristo para que de las tinieblas resplandeciera la luz. ¿Me entiende? Solamente Cristo es la luz y Cristo a través de nosotros es el que puede ser luminaria a otros. No es lo mismo ser luminares que luminaria. Hay gente que se conforma con solamente evitar la corrupción, pero no es solamente eso. Nosotros tenemos que servir para que la corrupción en otros vaya en retirada. Que Dios fluya a través nuestro para que las tinieblas en otros sean disipadas. No solamente las tuyas, sino las tinieblas que hay en otros. Y eso es lo que Dios desea. Que por medio de nosotros haya una retirada de las tinieblas en la mente y en los espíritus de otras personas. Entonces, note esto, no acaba allí el cuarto día, sino que nos dice también que después de esto hizo Dios dos grandes luminares. El luminar mayor para que dominara durante el día y el luminar menor para que dominara durante la noche. También hizo las estrellas. Luego, dice, los puso Dios en la expansión de los cielos para que iluminaran la tierra, para que dominaran durante el día y durante la noche, y para que separaran la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Es decir, note esto. Dios va revelando cómo Él iba a resplandecer en esos espíritus que recibieran su verdad, que recibieran su conocimiento, pero acuérdese también que hay otros espíritus que no reciben su verdad, sino que reciben la mentira o el engaño. Y usted tiene que entender la mentira o el engaño, no solamente como nosotros acá en la vida de los hombres, de nosotros decir mentiras a otras personas, sino que la verdad sea ocultada como sistema. Es decir, el engaño es una falsa construcción espiritual para llevar a los hombres a una destrucción. ¿Me entiende? O para llevar a los hombres a una ausencia total de Dios. De eso se trata cuando las Escrituras nos hablan a nosotros de la mentira y del engaño. Implica cómo las tinieblas como sistema se han establecido en el mundo, porque el mundo no es la creación física, el mundo es todo lo que está formado como sistema de creencias en la mente y el espíritu de los hombres. De eso es lo que nos está hablando las Escrituras. Entonces,
Dios estableció claramente por medio de la creación que el sol representa a Cristo. ¿Me entiende? Hay un sol de justicia, pero también, escúcheme bien, hay un sol que no es Cristo. ¿Me entiende? Hay otro sol que es una imitación de Cristo. ¿Me entiende? Hay uno que Dios fue el que inicialmente y fundamentalmente, ¿me entiende? Dios llamó que era la estrella resplandeciente de la mañana, pero hay otro ser que también vino a llamarse el lucero de la mañana, que no es Cristo. De esto se trata. Entonces, por eso es que desde antiguo, escúcheme bien, aparte de la adoración al verdadero Dios, se adoraba el sol, la luna y las estrellas, un sistema opuesto al Señor. ¿Me entiende? Entonces, usted tiene que entender que hay dos formas de entender el ámbito espiritual. Para los del pueblo de Dios, el sol es Cristo, nuestro sol de justicia. Pero para el ámbito de las tinieblas, el sol es otro ser que no es Cristo. ¿Me entiende? El sol para ellos también hablan de un nuevo nacimiento. Pero Dios es un nuevo nacimiento, no es lo mismo que es para nosotros. Y no crea que esto es algo nuevo. De eso se trataba el paganismo. El paganismo era todo lo opuesto a lo que Dios había establecido. Es decir, si hay un sol para los hijos de Dios y los hijos de Dios, los hijos de la luz, hay un sol para las tinieblas y para los hijos de las tinieblas. Pero la luz de su sol no es la misma que nuestro sol. Nuestro sol es Cristo, sol de justicia. Pero el sol de ellos es el lucero de la mañana y no habla de Cristo. Entonces, usted tiene que entender que en el ámbito espiritual en todo hay un paralelo. Si hay una ciudad del Dios vivo, hay una ciudad de las tinieblas. Hay una mesa del Señor, pero hay una mesa de los demonios. Hay una copa del Señor, pero hay otra copa de los demonios. ¿Me entiende? Todo tiene un paralelo espiritual. Entonces fíjese que esto es importante conocerlo, porque la verdad es un asunto de que las tinieblas sea separada del entendimiento de todo lo que nosotros vemos en la Escritura. Por eso todo lo que vemos en la Escritura tiene que ser entendido desde la perspectiva y desde la luz de Dios. Porque las tinieblas te va a lanzar otro entendimiento de las Escrituras. Entonces, usted tiene que tomar, escúcheme bien, esta palabra muy en serio, porque a veces hay hijos de Dios que por no conocer certeramente la revelación de Dios o no investigar, escúcheme bien, la palabra escudriñar las Escrituras literalmente significa hacer un trabajo de investigación con las Escrituras. Por eso yo no puedo tomar las Escrituras superficialmente. Yo no puedo tomar las Escrituras por encimita y hablarle a la gente. No, yo tengo que investigar en el Espíritu. ¿Me entiende? Todas las profundidades de Dios son para ser reveladas a sus hijos. Usted piensa que Dios, entonces, en este sentido es que nosotros tenemos que entender que Dios quiere que nosotros boguemos a aguas profundas, porque cuando el Señor narra o nos enseña, nos muestra a través del profeta Ezequiel, mire cómo Dios quería que su pueblo, o sea, el profeta, fuera 1000 codos más profundo en las aguas. ¿Me entiende? Y esto no es solamente una manifestación de milagros en Dios, no es solamente eso, es un nivel más profundo de entender los propósitos de Dios. Es un nivel más profundo de las aguas que es
las palabras de Dios, la sabiduría de Dios, el Espíritu. Entonces, Dios, como hijos de luz, no nos puede llevar a mayores profundidades de Él si nosotros nos conformamos con la playita allí donde nos mojamos los pies nada más. No, Dios no quiere que tú te mojes los pies. Dios quiere que subas hasta la rodilla. Dios quiere que pases la cintura. Dios quiere que el agua te llegue a los hombros, que casi, ¿me entiendes?, te cubre, para que en realidad te cubra y nada en las profundidades del conocimiento de la gloria de Dios. Por eso dice la Escritura que la tierra será llena del conocimiento de su gloria, como las aguas cubren el mar. Entonces Dios necesita que su pueblo sí se meta a las profundidades del conocimiento de su gloria. Y su gloria es Cristo. Esto ya lo hemos hablado anterior. Vimos su gloria, dice, como el unigénito del Padre. Esa era su gloria. Cristo era la gloria de Dios. La gloria de Dios ya fue revelada, es Cristo. Vimos su gloria como la del unigénito del Padre, es decir, su gloria se proyectó en el Hijo de Dios. Toda la gloria de Dios se expresó a través de Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cristo, en su conocimiento revelado, tiene que ser profundizado a través de su pueblo. En ese conocimiento del mar de la gloria de Dios es el que Dios anhela y desea que tú vayas 1000 codos más y 1000 codos más hasta que el agua te cubra y tú tengas que nadar en la revelación de su gloria. Dios quiere que tú nades profundamente en Cristo. De esto se trata. Entonces Dios reveló que todo el opuesto espiritual de la adoración, el sol, la luna y las estrellas en el ámbito espiritual es una cosa, pero el sol, la luna y las estrellas en Dios es otra cosa. Y es otra revelación. Entonces no podemos confundir las cosas físicas con las cosas espirituales y lo que Dios utiliza como sombras y figuras para revelarnos. Mire, el camino de Dios. Dios utilizó todo esto en una forma espiritual para que nosotros entendamos la profundidad de Cristo o la profundidad en la que Cristo tiene que llegar en nuestro interior y dentro de nosotros. Entonces, Dios necesita que tú sigas el luminar mayor del día, que es Cristo. Tu sol de justicia te tiene que ser revelado. Por eso, mire, el reino de Dios no es otra cosa que justicia, paz y gozo en el Espíritu. Pero el Espíritu es Cristo viviendo en nosotros. El Espíritu es Cristo mismo viviendo en nosotros. Cristo, ya no solamente en un cuerpo humano, sino en toda la iglesia. Cristo viviendo en la iglesia. Ese es por medio del Espíritu y del ámbito espiritual que Dios nos lleva a crecer en su naturaleza, a crecer en su revelación, a crecer en conocimiento de su gloria. Para que entonces nosotros, amados, podamos ser las estrellas de Dios, que iluminemos en el firmamento. Entonces, las estrellas son más que solamente luminares o luminarias. Las estrellas, escúcheme bien, es el proceso completado de los hijos de luz en Dios. Nosotros somos estrellas
cuando Cristo ha madurado en nosotros, que no solamente somos luminares, sino que también servimos como luminarias y entonces podemos estar establecidos en el firmamento de Dios continuamente. Las estrellas están continuas. ¿Por qué es tan seguro y tan determinado y tan fijo que nosotros sabemos dónde estamos ubicados por la osa menor, por la osa mayor? ¿Me entiende? Las estrellas son tipo de cómo los justos son establecidos en Dios en un nivel de madurez, en un nivel de que nosotros podamos estar fijos en su presencia, donde siempre la gente encontrará dirección espiritual. La gente no va a estar perdida cuando los justos resplandecen como estrellas. Y estrellas es un proceso de, como les expliqué, no solamente ser luminares en los que Dios nos revela las cosas, sino luminarias que nosotros podemos revelar el camino a otros. Y cuando revelamos y continuamente estamos en ese ciclo, Dios se nos revela y nosotros damos revelación a otros. Y en ese preciso ciclo somos establecidos como estrellas en el firmamento de Dios. Es decir, en Cristo, en los lugares celestiales, estamos sentados con Cristo y otros pueden aprender a gobernar, otros pueden aprender a reinar juntamente con Cristo. Y es un estado de estar permanentes en Dios. ¿Me entiendes? Es un estado de estar en un estado espiritual de permanencia en Cristo. Los que confían en el Señor, como yo decía la vez anterior, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Entonces, las estrellas son los justos estando en un estado de permanencia en los propósitos eternos. Y a través de los cuales Dios revela continuamente sus propósitos eternos. Entonces, en ese estado de permanencia, en ese estado de fijación en el ámbito espiritual, continuamente nosotros tenemos que estar, mire, encontrándonos con Cristo. En ese ciclo continuo, encontrándonos con Cristo, para que Él sirva de encuentro a los demás. Y la gente, esto es lo importante, no se va a encontrar contigo como persona, se va a encontrar con una revelación de Jesucristo a través de ti. Entonces, luego puso Dios en la expansión de los cielos para que iluminaran la tierra, estrella de Dios, guiada por el lucero, o mejor dicho, la estrella resplandeciente de la mañana, la estrella mayor de todos los justos, Jesucristo. Pero la estrella mayor de las tinieblas es el lucero. Y por eso también las tinieblas tienen una agenda de destrucción con el globo terráqueo. Y esto nosotros no podemos ignorarlo. Cuando como hijos de luz nosotros se nos revelan los Dios. En cada historia de las Escrituras, Dios desbarató los planes de las tinieblas por medio de los hijos de Dios. En las trampas que el enemigo edificó para destruir a sus hijos, fue en la trampa en que sus enemigos fueron destruidos. Y usted tiene que entender esto, Dios necesita progresar sus agendas, hacer crecer su luz por medio de sus hijos, porque la luz es lo que resplandece sobre las tinieblas. Es Cristo el que desbarata todos los planes del enemigo, pero no es solamente en un proceso de oración, es un proceso de revelación, porque su luz es que Dios te va revelando de Él mismo.
Y en esto es que nosotros tenemos que progresar, porque cuando el conocimiento de Dios es revelado en los ámbitos, en las esferas celestes, allí en las regiones celestes, es que los espíritus se desbaratan sus ideologías, se desbaratan sus formas de pensar, se desbaratan, escúcheme bien, las agendas de inteligencia del ámbito de las tinieblas en lo espiritual. Y entonces las agendas de inteligencia de Dios son establecidas y van progresando. Entonces cuando nosotros nos ponemos en un ámbito de inteligencia espiritual, del conocimiento de Dios revelado, entonces el conocimiento de las tinieblas va siendo desbaratado y va siendo aplastado, y los propósitos de Dios pueden ir en aumento. Por eso la luz, note esto, todo lo dice la Escritura, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No dice que las tinieblas van a estar perfectas, no. El día de Dios es perfecto. La luz de Dios es la que va a ser perfecta, la que va a ser totalmente visible. Y nosotros tenemos que entender esto. Para que Dios, mire, sea entendido y haya una progresión de los propósitos de Dios en la tierra, nosotros tenemos que progresar en el conocimiento de Dios, en la inteligencia que Dios revela, en su sabiduría. ¿Para qué? Porque escúchame bien, la luz de Dios es la que va a dominar, para que dominen durante el día y durante la noche. Y para que se separaran la luz de las tinieblas. Solo la luz en ti, solo el conocimiento de Dios revelado, expresado a favor de otro, es el que va a gobernar durante el día o la noche de otras personas, de los seres humanos. Y esto va a cumplir su función. De esto se trata el que dice, vio Dios que era bueno. Todo va a cumplir su función. Si nosotros funcionamos en Cristo, todo va a cumplir su función. No va a haber tinieblas que puedan impedirle el funcionamiento real de Cristo en las vidas. Si nosotros permitimos que la luz de Dios predomine, si el conocimiento revelado de Dios sea el que llene nuestras mentes y espíritus y sea expresado en el lenguaje correcto del reino, entonces las personas se le va a abrir su conocimiento, se le va a abrir su entendimiento para que comprendan las Escrituras. Como anteriormente he dicho, mire, amados, si no fuera así, no hubiese resucitado Cristo. Cuando Cristo resucitó, los que iban camino a Emaús y todavía no entendían lo que estaba ocurriendo, mira, nos mataron a nuestro Mesías. No, dice que cuando Él caminaba con ellos y llegó al preciso lugar, escúcheme bien, donde su pan iba a ser abierto, donde su palabra iba a ser revelada, mientras Él partía el pan, dice que se les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. El Cristo resucitado va a resucitar en que te va a abrir el entendimiento para que comprendas las Escrituras. Ese es el Cristo resucitado. Pero el Cristo resucitado no solamente quiere ser resucitado, Él quiere ser ascendido en ti. Ascendido para que no solamente se te abra el entendimiento, sino que estés sentado en sus lugares celestiales. Que Él va a desbaratar los conocimientos de tinieblas para que otras personas reciban a Cristo en función dentro de ellos. ¿Me entiende? No es solamente que con palabras reciban a Cristo, no, que entiendan los principios de Dios, que entiendan los principios espirituales y los vivan. Dios va a hacer
que por medio de ti eso suceda y la gente pueda entender el mundo espiritual y cómo funciona el mundo espiritual y pueda caminar para que las tinieblas no los destruyan. Ese es el plan de las tinieblas, es destruir. Pero Cristo no vino para eso, dice, Él vino para dar vida y vida en abundancia. Entonces Él no se conforma solamente con que su pueblo reciba la luz. No, su pueblo necesita recibirla, pero para sacar a aquellos que están muriendo espiritualmente. Dios te necesita a ti para que tú te manifiestes con la vida de Dios, para que otros reciban la vida de Dios y sean resucitados espiritualmente, que reciban su luz. Entonces vas a ver el dominio de Dios. De esto se trata lo que por mucho tiempo hablamos, por mucho tiempo ha estado en el lenguaje de la iglesia el reino de Dios. El reino de Dios es mostrar el dominio de Dios. ¿Me entiende? Que Dios domine, pero Dios no va a dominar, escúcheme bien, por obligación o por imposición en la gente. Dios va a gobernar cuando su luz es revelada, cuando ese conocimiento de Dios se abre en la mente y en el espíritu de las personas. Y esto no es una obra nuestra, no porque tú comiences a hablar las palabras de Dios o pienses, no, que la gente no responde. No. Este no es el plan de Dios. Dios siempre ha alumbrado en cada generación. Imagínense, y antes, en el Antiguo Testamento, que Dios no podía vivir dentro de la gente. No podemos decir que hoy día es más difícil. No es más difícil. Si antes Dios no vivía dentro de las personas, y mire cómo Dios resplandeció en medio de las tinieblas, en medio de imperios que eran literalmente demoníacos, como Babilonia, como los egipcios, que hicieron magia delante de Moisés. ¿Cómo usted puede decir que Dios no puede hoy convencer a las personas? No, son mentiras que el enemigo, son engaños en los que el enemigo quiere enredarnos y decir, no, es que la gente no responde porque no ha visto el reino de Dios a través de la iglesia. ¿Ves? O sea, no podemos poner excusas de por qué la gente sí responde cuando ve el reino de Dios manifestado. La gente cuando no responde es cuando ve religión, cuando ve abuso religioso. ¿Me entiende? Cuando ve esclavitud, ante la esclavitud nadie responde. Pero nosotros, cuando revelamos el reino de Dios y cuando el reino de Dios es dado a conocer, ve en las edades generacionalmente, Dios sí es visto. Dios sí puede ser entendido. Pero hoy, primero, antes que el mundo responda a Dios, hay un llamado a la iglesia, a su pueblo, a ser luminares y luminarias en el mundo. Nosotros tenemos que ser luz. Y no es un ámbito religioso, nosotros tenemos que revelar la verdad de Dios. Nosotros se nos tiene que revelar su verdad y su verdad ser dada a conocer para desbaratar el engaño y la mentira de nuestros tiempos, ¿me entiendes? Para que Dios pueda progresar en el conocimiento correcto. ¿Ves? De eso se trata. Si nuestras palabras todavía están en engaño, en mentira, obviamente la gente no va a ser liberada, porque la verdad es lo que las va a hacer libres, ¿me entiendes? No es solo el poder de Dios. ¿Ves? El poder de Dios puede hacer algo en ti, pero si tú no entiendes nada, te vuelves a enredar en las cosas de las tinieblas, ¿me entiendes? La verdad te hará verdaderamente libre. Entender la verdad de Dios, que la verdad te sea revelada, que el conocimiento de Dios te sea revelado, te hará verdaderamente libre.
Entonces no puede ser solamente pensar que de nuestros espíritus y de nuestras mentes con solamente echar fuera de palabras, no, hay que echarlo fuera de argumentos y de entendimientos de las personas. Por eso dice la Escritura también, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es decir, si la gente es liberada en una parte de sus cuerpos, pero de su alma y de sus espíritus, los argumentos no son desbaratados, los engaños, las formas en sistemas de creencia. Mire, la religión está establecida en sistemas de creencia a través de argumentos engañosos a los cuales la gente se liga en su mente y en su espíritu, y por eso no pueden ser libres. Pero Dios tiene que resplandecer con su verdad. Pero si tú no conoces la verdad, ¿cómo puedes otorgar esa libertad de espíritu y de mente a las personas? ¿Me entiendes? Dios quiere que te empapes de su verdad en tu mente y en tu espíritu. Por eso dijo él, escribiré mis leyes en vuestras mentes y en vuestros corazones. ¿Me entiendes? No solamente en la mente, el corazón allí, la palabra corazón se refiere a los espíritus de las personas. No se refiere al músculo que bombea sangre llamado el corazón, no, se refiere al espíritu de la gente. Dios necesita ser escrito en espíritus y en mentes. Y su verdad tiene que ser revelada. Entonces esto es un llamado a que a nosotros se nos revele la verdad de Dios, se nos revele el ámbito espiritual, se nos revele cómo Cristo funciona en ese ámbito en nosotros. Dios tiene que resplandecer dentro de nosotros, pero Dios tiene que alumbrarnos a través de nosotros, de que por medio de la mente fluyan sus palabras y sus palabras correctas. Por esta razón era que tú podías ver que hombres que eran pescadores, que Dios los llamó a ser apóstoles de Él. ¿Me entiendes? Podían decir aún a las autoridades, mire, las autoridades reconocían las muchas letras, le decían, te vuelven loco. Pero no era eso, era el conocimiento de Dios progresivo en ellos, ¿me entiendes? No era la letra humana, era la letra del Espíritu en ellos. Era que ellos se habían vuelto cartas escritas por el Espíritu. De eso se trataba. Hombres sin letras que pudieron hablar con tal profundidad de las cosas del Señor, porque déjeme decirle, hay profundidad en la epístola de Pedro, y Pedro era solamente un pescador. Eran cosas solamente reveladas por Dios. ¿Me entiendes? Solamente inspiradas por el Espíritu. Pero no crea que eso solamente fue en un momento dado para escribir las Escrituras. No, ese es el fluir del Espíritu en ti. Por eso la palabra del Señor dice que cuando tú te parara frente a las autoridades, el Espíritu iba a poner la palabra en tu boca para la sabiduría de Dios en misterio, para tú hablar los misterios de Dios y dar a conocer, mire, el reino de Dios. De eso se trata el reino de Dios. Es cómo es Dios ha sido escrito en tu corazón y en tu espíritu. Entonces hoy necesitamos buscar, escúcheme bien, no solamente las reflexiones que otros nos envían, que de ti salgan tus propias reflexiones. ¿Me entiendes? Las reflexiones de vida, la palabra viviente que Dios te va revelando, principios espirituales que Cristo va alumbrando a través de tu vida, entonces tú los puedes plasmar porque Dios te ha trazado por allí para, por medio de ti, revelar su palabra. Entonces, cuando Dios revela su palabra a ti y tú la puedes hablar
con tal seguridad y tal certeza, es porque sabes que el Señor te ha revelado estas cosas. No ha sido por ti, no ha sido algo que tú lo hiciste. Tú pudieras decir como ellos, mire, el que me hizo pescador de hombres se llama Cristo. ¿Cómo yo pude cambiar de pescar peces a pescar hombres solo por una obra de Cristo? ¿Me entiendes? Es yendo a la universidad del Espíritu. Y en la universidad del Espíritu tú puedes hacer, mire, completamente gratis tu maestría, tu doctorado en Dios. En la universidad del Espíritu. Siendo enseñado por Él. Pero hay que ser sensible, amado. Hay que ser sensible a escuchar la revelación de su Espíritu. La revelación en nuestros espíritus, en nuestra mente, de las realidades de Dios. Estos son los 7 espíritus de Dios. 7 realidades que Él ha hablado y que simbólicamente a través de los 7 días que nos habla Génesis, donde Dios está restaurando todo algo que había ocurrido en el ámbito espiritual a través de lo material, nos está hablando de la obra redentora de Cristo dentro de nosotros. El Cordero que fue inmolado, que está sentado en el trono, es el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Me entiende? Es una obra completa a través del Cordero. Los 7 días de la restauración total de Dios en nosotros. Así que hoy te dejo esto, el tercer día. Dios quiere que seas árbol según su naturaleza. Y Dios quiere que seas luminar y luminaria con la luz de la revelación de Cristo. Así que no te olvides visitar mi canal Cielo Nuevo en YouTube y suscribirte y compartir esto con otras personas, ¿verdad? Para que otros sean parte y crezcan, ¿verdad? Y que su luz pueda seguir corriendo. Así que bendiciones, oro, que esta palabra hace la obra a la cual ha sido enviada. Bye.